Le mandé el link por el chat y yo lo tengo abierto acá, pero no. Ya, lo comparto. ¿Pueden ver la imagen? Sí, Doc, se ve. Ya, ya. ¿Analizaron? Yo les voy a enviar casos de vez en cuando. ¿Qué les parece? ¿Alguien? Es una lesión extraaxial, centrada en el origen aparente del el quinto par craneal derecho de señal heterogénea en T2, por lo que veo ahí. Del Bien, trayecto cisternal y que se mete al porus trigeminal y así al cabo de Becker. muy bien. Con esa pura secuencia es lo que veo. Sí, ¿quién habló? Waldo. Bien, Waldo. Nuestro jefecito. Que se impregna ávidamente, pero tiene áreas de degeneración quística, Muy bien, ahí. Y es el realce. que genera cierto efecto de masa con el hemipuente de ese lado. Tal cual. Y volvemos ahí a la secuencia T2. Bueno, yo quería agregar Y que adquiere esa forma como en en reloj mancuerna, danés o en mancuerna que le llaman. en dumbbell sí. Ok. Eh, y es sugerente, bueno, con eso yo plantearía un schwannoma del quinto derecho, con compromiso de porción cisternal, canalicular, aparentemente que no veo si baja más. No sé, no alcanzo a diferenciar si se extiende a la No, base de cráneo, no hay. pero plantea un schwannoma. Bueno, muy bien. Eso es. Esto es un schwannoma trigeminal. Y es característico. ¿Qué diagnóstico diferencial podríamos plantear acá? Un meningioma. Muy bien. Un meningioma petroclival. ¿Por qué no es un meningioma? Básicamente porque los meningiomas tienen una implantación dural en esta región, medial al nervio trigémino cisternal. Miren, vamos a hacer un repaso anatómico del lado sano. Las secuencias cisternográficas, por ejemplo esta, nos muestran los trayectos cisternales de los nervios. Vamos a trabajar en este T2 fino Q. Entonces, el análisis que tiene que hacer es ver el origen aparente, como muy bien mencionaron. Por ejemplo, acá estamos en la cisterna interpeduncular a nivel de mesencéfalo, donde nacen el origen aparente de los nervios oculomotores, que pasan entre SUCA y P1, tienen un trayecto cisternal medial al uncus, por eso las herniaciones uncales generan en cierto momento una oftalmoparesia o un tercer par completo. Luego transitan hacia la base del cráneo central e ingresan por el techo del seno cavernoso.
después se va por la pared del seno cavernoso y luego ingresa a la órbita. Entonces, ese es el oculomotor. El nervio troclear es tan pequeño que habitualmente no se ve. Y después tenemos al tercero cuarto, el quinto, que es uno de los más grandes, que sale en el aspecto lateral del puente. Y si ustedes quieren ser más elegantes en su relato, el nervio, este trayecto cisternal, también es conocido como trayecto o segmento preganglionar, porque el ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal está, como dijo Waldo, en el cavum de Meckel. Por lo tanto, este es el análisis que tenemos que hacer. Tenemos que ver este trayecto preganglionar o cisternal del nervio trigémino. ¿Qué le puede pasar? Los pacientes hipertensos, con la edad, van elongando sus arterias, hacen dolicoectasia. Fíjense, cuando vean abdomen y pelvis, los pacientes tienen la aorta de un trayecto tortuoso, porque la teromatosis genera dolicoectasia en todas las partes de la anatomía. Entonces, muchas de las arterias en los pacientes añosos con factores de riesgo cardiovascular hacen elongaciones y pueden generar un conflicto neurovascular con este trayecto del nervio trigémino. Y eso genera neuralgia del trigémino en el paciente añoso cardiovascular, que puede ser por compresión neurovascular. Además, el nervio trigémino tiene una zona que es susceptible al daño irritativo compresivo. Y esa región teóricamente está a 3 milímetros de su origen aparente y traduce la transición entre la mielina central o mielina por oligodendrocitos y en su transición con la mielina periférica o de células de Schwann. Ese punto es un punto susceptible a la compresión neurovascular. Entonces, los neuroradiólogos hacemos ese análisis cuando viene un paciente con neuralgia del trigémino y que sospechan una compresión neurovascular. También, por supuesto, hay que ver el trayecto fascicular del nervio trigémino en el puente, y cuando estudian más anatomía se darán cuenta que el nervio trigémino tiene varios núcleos. Uno de ellos incluso llega hasta la médula cervical alta y después se da la vuelta. Entonces hay casos, por ejemplo, en romboencefalitis, en que hemos visto que el proceso, la romboencefalitis o el proceso infeccioso, sigue el trayecto del trigémino. Recuerden esa teoría que aquí está Javier Garay conectado, así que nos puede aportar después, pero hay algunas herpes zóster que se reactivan y pueden dar una romboencefalitis utilizando al nervio trigémino preganglionar como trayecto hacia el romboencéfalo. Y de hecho hemos visto casos en que la romboencefalitis sigue los trayectos del nervio trigémino. De hecho, hay algunos abscesos que siguen los trayectos del nervio trigémino, los núcleos del nervio trigémino en el tronco. ¿Cuál es? ¿Qué bacteria es? En embarazadas, por ejemplo. ¿Listeria? Listeria. La listeria clásicamente tiene descritos unos abscesos largos, pero son largos porque siguen los trayectos de los núcleos. Bueno, pero ese es el análisis. Entonces, si miran al otro lado, el nervio trigémino preganglionar o cisternal no está en ninguna parte. Está reemplazado por esta lesión, que parece un reloj de arena. Como muy bien dijeron, tiene una morfología característica de schwannoma, que son redonditos, en reloj de arena. Aquí, donde el nervio trigémino ingresa al cavum de Meckel, se llama poro trigeminal,
Entonces, el poro trigeminal está completamente expandido, tiene degeneración quística, tiene intenso realce y además crece en el Cavum de Meckel. Por lo tanto, esto es un schwannoma. También hay que buscar, como muy bien dijeron, que se extienda o no al foramen oval a través del nervio V3, que pueda bajar a nivel extracraneal. La pregunta es, ¿por qué esto no es un schwannoma? Si es extraxial, el schwannoma es, perdón, ¿por qué no es un meningioma? El meningioma es la lesión más frecuente extraxial, salvo en el ángulo pontocerebeloso. ¿Por qué esto no es un meningioma? Bueno, el primer concepto es que el meningioma petroclival tiene una ubicación característica donde nace. La región petroclival, donde está la implantación dural del meningioma, habitualmente son los 2/3 superiores del clivus y medial al nervio trigémino. Medial al nervio trigémino. O sea, acá nacen los meningiomas. Y eso tiene una importancia porque, lo primero, habitualmente, si estamos ante la presencia de un meningioma de base de cráneo, es posible observar el trayecto cisternal o pregangliónico del nervio trigémino desplazado hacia lateral. Se logra ver. En este caso, el tumor es el nervio. Ese es un punto clave. Lo segundo, los meningiomas de base de cráneo y en particular los meningiomas esfenopetroclivales son en placa, no tienen esta morfología ovalada y habitualmente tienen distribución hacia el tentorio, hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso. También pueden invadir el Cavum de Meckel. El Cavum de Meckel no es un indicador de, no es un elemento radiológico distintivo. Habitualmente el meningioma, al ser de comportamiento en placa, no expande el poro trigeminal mantiene su tamaño y el meningioma se adecua a eso, ingresa al Cavum de Meckel, también puede salir por el foramen oval, pero yo diría que las dos características más importantes son las que mencionamos. Hay que ver el nervio trigeminal pregangliónico desplazado y además adquieren morfología en placa. Por lo tanto, esto tiene todo el aspecto de que es un schwannoma del nervio trigémino, reemplaza al nervio, degeneración quística, morfología habitual, expansión del poro trigeminal, ocupación del Cavum de Meckel, realce habitual. Entonces, esos son los elementos distintivos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ayer justamente con el doctor Riquelme, que es un radiólogo que está rotando con nosotros en Coquimbo, vimos un caso de un meningioma en esa oportunidad de base de cráneo. Así que ahora podemos hacer la diferencia. Ya. Una pregunta, para evaluar la extensión como en particular el compromiso postganglionar. eh, no sé si existe como alguna recomendación al respecto de ver algún corte en particular por sobre otro. Esa zona como que igual es media complicada de ver en resonancia, para mí por lo menos. Ah, sí. Entiendo tu pregunta, pero el tumor va a seguir sus mismas características de señal, pero va a bajar hacia el espacio masticatorio, por ejemplo, a través del foramen oval. Y tú vas a ver una continuidad tanto en secuencia gadolinio como en las secuencias convencionales. Ya, perfecto. Así que es básicamente ver la extensión anatómica del tumor. Ya. Adelante, pregunten.
Dos consultas, una cuestión teórica. ¿Por qué los schwannomas hacen hidrocefalia? De repente uno no ve una causa obstructiva o no hay un factor eh, comunicante, pero ¿por qué se explica la hidrocefalia por los schwannomas? Mira, hay algunos artículos que mencionan que el schwannoma tiene secreción hiperproteica hacia el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, genera una especie de hidrocefalia comunicante, porque al aumentar la viscosidad del líquido cefalorraquídeo, se altera su reabsorción a nivel de todo el sistema glicolinfático. Esa es la teoría. Nosotros hemos visto un par de schwannomas de base de cráneo que se presentan con hidrocefalia comunicante compensada sin ser obstructivos. O sea, meningiomas con un tamaño considerable, pero no están obstruyendo el acueducto de Silvio, no están obstruyendo, por ejemplo, el cuarto ventrículo, y aún así tienen hidrocefalia. Eso es lo que yo tengo entendido. Y el tratamiento de esa hidrocefalia es tratar el schwannoma. Gracias, doctor. Si encuentran algo distinto, me lo hacen saber, por favor. Pero sí, schwannoma, si ustedes estudian, o al revés, estudian hidrocefalia, dentro de las causas raras están los schwannomas secretores, por decirlo de una forma elegante. Ya, entonces ahora vamos a partir con ACV. El enfoque que le vamos a dar va a ser netamente radiológico, porque yo sé, y he estado en las presentaciones del doctor Campónico, que ya ha estado claro qué adquisiciones tomar, cuándo pedir perfusión, cuándo pedir un angiotac. Yo lo he visto, así que vamos a ir complementando con algunas cosas. Yo les voy a ir mostrando casos en las sesiones que vienen. Entonces vamos a partir con un caso, ya que somos radiólogos, vamos a ver imágenes. Ya, acá. Un segundito, por favor, voy a buscar la imagen y después les muestro un PPT brevemente. Ya, vamos. Pantalla completa. Deberían estar viendo ahora una tomografía computada sin contraste. Eso. ¿Se ve o no? Sí, sí. Bueno, gracias. Ya, entonces, paciente focalidad izquierda. Este es pan de cada día. ACV, en ventana, o ACV. Entonces, voy a mostrar vía real. Un paciente quizás se movió un poco, no es la imagen más bonita. Vía real. ¿Y qué les parece? Puedo ventanear.
¿Cuál es el signo más importante en los infartos hiperagudos? La pérdida de diferenciación gris blanca. No, Sí. La arteria hipertensa. muy bien, la arteria hiperdensa. ¿Y qué traduce la arteria hiperdensa? Un trondo endoluminal agudo. Muy bien. Entonces, lamentablemente estamos por Zoom, pero en la estación se ve mucho mejor. Em, Podemos ver acá hay un área de la arteria cerebral media derecha hiperdensa. Entonces, cuando vean eso, siempre confírmenlo en otro plano de adquisición. Siempre confirmar en otro plano. ¿Se fijan? Parece verse mejor en el sagital. Miren esa arteria, esa es la carótida, esa es la densidad. Yo avanzo hacia la región silviana y ahí aumenta la densidad. Por lo tanto, el primer mensaje es buscar la arteria hiperdensa. Fíjense en el otro lado. La cerebral media silviana es casi isodensa la sustancia gris. ¿Y dónde tienen que buscar los trombos? Ya hemos visto hasta el cansancio. En la circulación anterior, donde tiene el mayor caudal de flujo, por lo tanto los trombos se van a alojar en esta región. En arteria cerebral media, en la división silviana, es donde más sangre va, por lo tanto, ahí es donde va a estar. Entonces, este paciente tenía un trombo endoluminal agudo en la arteria cerebral media derecha y así se informó. Luego hay que hacer el análisis. ¿Esto es un infarto agudo o es crónico? Misma pregunta para acá. Entonces, ¿se fijan? Podríamos decir que esta hipodensidad, si fuese un infarto agudo, debería generar efecto de masa sobre el cuerno temporal ventricular. Sin embargo, hace todo lo contrario. Genera una dilatación. Tiene una ventriculomagalia ex vacuo. Si se fijan acá, hay cierta corteza respetada. Los infartos son córticos subcorticales, se pierde la sustancia gris, la sustancia blanca. Por lo tanto, esto parece ser una secuela. Mismo cuento en esta región. Ya hay mayor amplitud de los surcos del espacio subaracnoideo. Y acá lo mismo. Fíjense, si comparan simétricamente, un surco del espacio subaracnoideo debería tener esta amplitud en este paciente, si es simétrico. Y acá está expandido, por lo tanto, esta región tiene pérdida de volumen. El ventrículo, el trígono del ventrículo lateral izquierdo también está más grande, por lo tanto, todo apunta de que en esta región hay pérdida de volumen. Todo lo contrario a lo que uno espera en un infarto. En un infarto hay edema citotóxico, hay agua dentro de las células, por lo tanto debería obliterar el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, en una secuela parietal y una secuela temporal. Si les llega a quedar la duda, podrían plantear una protocolo stroke, pero en este caso particular se los muestro porque no es tan fácil, pero uno puede llegar a una conclusión certera. Miren la fisura silviana. Hay signos de pérdida de volumen. No solo se queden con la hipodensidad. Fíjense acá, sustancia gris respetada y esta hipodensidad subcortical, pero asociada a signos de pérdida de volumen. Entonces,
Estamos ante dos secuelas, un trombo endoluminal agudo. Después lo que tienen que hacer de manera rutinaria es la ventana stroke. Es una ventana muy estrecha que nos permite aumentar el contraste. Hay unos valores de ventana stroke, que si se los saben me los pueden decir, yo no me los sé. De hecho hay un epónimo. Pero el concepto es disminuir, primero bajar el nivel y luego disminuir el ancho de ventana para aumentar el contraste entre las estructuras. Entonces, tienen que ver primero, en orden, vean los núcleos de la base, vean el estriado. ¿Por qué se los digo? Porque el estriado con una ventana muy estrecha, con un contraste muy alto, siempre se ve muy blanco. Entonces, créanme, en la estación se veía muy bien, que había una sutil diferencia de densidad. Este estriado era hipodenso en comparación al contralateral. Luego vean la ínsula, luego la convexidad. Todos los, esto lo vamos a discutir y lo ha dicho Daniel varias veces, siempre tiene que ir con un angiotac, independiente de la edad, independiente de otro signo. Lamentablemente este paciente no tenía un angiotac. Eh, bueno, ahí hay otra discusión, pero veamos el control. El control al día siguiente, la lesión mucho más categórica. ¿La ven? Fíjense que esta es la cabeza del núcleo caudado, siempre debe verse blanca, porque hizo densa la sustancia gris, y en este caso está perdido. Y es tan semiológica la imagen que, fíjense, el ventrículo, el cuerno anterior del ventrículo lateral está actualmente con efecto de masa. Miren el contralateral. Y ahora aumentó el efecto de masa, por lo tanto, signo radiológico de que esto es una lesión hiperaguda, aguda. Se constituyó un infarto en el estriado derecho, núcleo lenticular. Y las secuelas siguen siendo secuelas, como debería ser. Ya. Entonces, sigamos con nuestra ruta. Dejar de presentar. Y vamos a mostrar esto. Entonces, por favor, confírmame que se vea el PPT. Se ve bien, profesor. Ya, entonces, esto ya lo han discutido con Daniel. También lo discutieron con Daniel. Es una clasificación para que ustedes se ordenen. El stroke no es solo un trombo que genera un infarto. En algunas bibliografías incluso incluyen los stroke mimics, pero para propósitos de esta formación existe isquémico y hemorrágico. El isquémico puede ser de una enfermedad oclusiva de arteria mayor o enfermedad microvascular. La enfermedad de arteria mayor tiene todo este rango de patologías: aterosclerosis, disección, vasculitis, enfermedad oclusiva no aterosclerótica, oclusión por embolia arterial. Están los dos tipos de stroke. El rol de la imagen ya se lo saben más que yo. Eh, yo partí con esta frase, miren: es prácticamente imposible diferenciar un ACV hemorrágico de un isquémico desde el punto de vista de la clínica. Doctor Garay está levantando la mano. Bueno, por eso se pide la imagen.
Sí, sí, tal cual, como dice usted, prácticamente imposible hacerlo. Hay unos detallitos clínicos, pero que en el setting de urgencias no tienen mucha relevancia previo al escáner. Es así. Muchas gracias, doctor. Y de hecho, yo leí hace muy poco que también es muy difícil diferenciar un paciente que tiene una oclusión de gran vaso del que no la tiene. Así que la imagen es importante. O sea, por cada minuto se pierden 2 millones de neuronas, y el análisis actual, la discusión acá, va a la trombectomía. Los minutos que no hay trombectomía, hay pérdida de dinero, hay pérdida de días de, de capacidad normal. Así que esa discusión se está trasladando ya como al terreno de los números más de salud pública. Por lo tanto, las terapias de reperfusión son críticas. Y yo sé que esto, insisto, ya lo han conversado, vamos a ir directamente al análisis de imagen. Entonces, de la imagen, lo primero que tienen que decir al clínico, al neurólogo, es si tiene una hemorragia o no, si tiene un hematoma, y tratar de dilucidar si tiene o no signos precoces. La imagen tiene que responder si existe una oclusión de un gran vaso y, en ciertos casos, cuál es el core del infarto y cuál es la penumbra. Entonces, los hematomas, eh, si ustedes ven esta imagen, los hematomas habitualmente son imágenes hiperdensas, son sangre coagulada. Muchas veces estos pacientes son de origen hipertensivo, y los hematomas hipertensivos tienen su localización característica en arterias lenticuloestriadas o arterias perforantes, donde se generan estos pequeños microaneurismas de Charcot-Bouchard, se rompen y vemos estos hematomas en territorios perforantes. El tálamo es una ubicación frecuente, el estriado núcleo lenticular, el puente y el cerebelo son las otras características. Ya lo hemos visto, hay que medir el volumen, tratar de dilucidar su etiología, ver si tiene signos de benignidad o malignidad. En función, al decir malignidad, estamos hablando si existen signos radiológicos de una lesión subyacente. Respecto al infarto, la fisiopatología muy antigua que se mantiene, edema citotóxico básicamente. Los signos precoces, el más importante es la arteria hiperdensa, pero existe el ribete insular, en que el edema citotóxico se traduce en tomografía como una pérdida de la diferenciación gris-blanca, habitualmente en la ínsula. Eh, no digan nunca edema citotóxico en escáner. El edema que habitualmente se diagnostica en escáner es el edema vasogénico. Acá ustedes traten de darle una connotación no de edema citotóxico, más bien de infarto hiperagudo. Recuerden ventanear sus escáneres, y yo diría que aquí entre nos, digamos, se les puede pasar una pérdida de diferenciación parieto-occipital, chiquitita, no la abierta. Pero no se les puede pasar un infarto hiperagudo en los núcleos grises profundos, porque es lo más fácil de ver, digamos. Si ustedes entrenan su ojo, ventanean en una ventana stroke, se van a dar cuenta que es posible. El caso que les mostré era sutil, pero se veía en el escáner inicial. La imagen de la derecha muestra una hipodensidad del putamen en comparación a la contralateral. Esto podría ser mucho más conspicuo cuando se ventanea y se estrecha la ventana, como en esta imagen. Por lo tanto, realicen ventana stroke, analicen su escáner y pueden ser cierto aporte en sus informes. Ya conocen el aspect, que es importante para la toma de decisiones clínicas, pero básicamente, si ustedes ven una hipodensidad, van restando puntos, y los aspects menor a 7 traducen que el infarto es muy extenso. La resonancia magnética, para ver los stroke, lo primero,
y es lo que le estamos tratando de enseñar a José Luis. Lo primero es saber cómo se realiza la técnica, cómo se genera esta difusión. Esta es una imagen funcional de resonancia magnética por definición. ¿Por qué? Porque es una secuencia que muestra la movilidad de los protones del agua, básicamente. Por lo tanto, es una función, no es anatómica. Entonces, para propósitos de esta charla que ustedes están dando sus primeros pasos, lo que restringe la difusión significa lo siguiente. Esta imagen es una imagen de difusión B1000. Y la otra imagen, que se parece a un T2, es el ADC. Esta no es una imagen real, es una imagen construida matemáticamente. Entonces, los neuroradiólogos llamamos restricción a la difusión lo que se ve hiperintenso en B1000 y a la misma vez se ve hipointenso en ADC. Esta imagen que les estoy mostrando corresponde a una restricción a la difusión. Entonces, el siguiente paso de ustedes es ver, ok, restricción a la difusión. ¿Qué significa eso? Que el agua no se mueve, pero la restricción a la difusión es exclusiva del infarto. Porque yo les pregunto, por ejemplo, en un absceso que está encapsulado y el contenido purulento está en el centro, yo le hago una difusión y brilla como ampolleta acá y se ve negro acá. Por lo tanto, también es restricción a la difusión. Otro caso, una paciente con daño axonal difuso que tenga focos en la unión gris-blanca que restringen la difusión. Daño axonal difuso. Un paciente, por ejemplo, con una leucoencefalopatía adulta o de niño que tiene focos de restricción a la difusión en la mielina. Por lo tanto, ¿qué traduce la restricción a la difusión? Traduce muchas cosas. Traduce edema citotóxico, traduce contenido purulento, focos de daño axonal difuso también pueden restringir, puede restringir el edema intramielina. Hay muchas cosas que restringen la difusión. Entonces, nosotros los radiólogos interpretamos imágenes, interpretamos lo que vemos. Entonces acá hay un foco de restricción a la difusión. ¿Alguien va a decir que esto es un absceso? No. Lo que hay que hacer es darle el siguiente paso. Es una restricción a la difusión que es córtico-subcortical, frontal inferior, insular y del estriado. Por lo tanto, ya tiene una distribución parenquimatosa. Y el siguiente paso, al igual que en el escáner, tiene una distribución vascular. Está representando un territorio vascular. El territorio superficial y profundo de la arteria cerebral media. ¿Ok? Por lo tanto, tengo en resonancia un área que restringe, tiene un territorio vascular y además es córtico-subcortical. Por lo tanto, ok, esta restricción a la difusión, sumado a las características de la imagen, me están diciendo que estoy enfrente a un infarto. ¿Ok? Entonces el mensaje acá es que no todo lo que restringe es infarto, tienen que agregarle cosas de la imagen. Por lo tanto, este territorio vascular es clave para poder interpretarlo. Entonces, la difusión en los infartos se hace positiva desde que yo lo leí a los 20 minutos, incluso menos. A los 20 minutos ustedes pueden ver la difusión positiva en los infartos. En el escáner es mucho más lento, puede demorar horas, incluso puede demorar un día, porque depende de otras variables. Depende de colateralidad, depende de las terapias de reperfusión. Por lo tanto, la difusión es una imagen
funcional que nos permite detectar edema citotóxico secundario a infartos isquémicos de manera precoz. Aquí nuevamente el aspecto. Y en todos los infartos, idealmente, las imágenes desde son el TAC sin contraste y el estudio vascular. Y en el estudio vascular, la idea es ir a buscar oclusión de grandes vasos. Estos son los signos precoces que ya los comentamos: arteria hiperdensa, arteria cerebral media, el lejos lo más frecuente porque trae todo el caudal de sangre hacia el encéfalo. Esta es una arteria hiperdensa en M1 izquierda, y el angiotac demuestra la oclusión. Es sumamente importante que un angiotac esté bien logrado. ¿Qué significa, para propósito de ustedes que están partiendo, que un angiotac esté bien logrado? Fíjense que si analizan un angiotac, el contraste esté en las arterias, e idealmente no esté en los senos venosos, porque si está en los senos venosos, esa imagen está contaminada, y de hecho se pueden ver algunas venas superficiales que ensucian la imagen y dificultan mucho la interpretación. Tener un angiotac bien logrado es clave para la interpretación de imagen. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros en Coquimbo tenemos un escáner que está en su vida útil al límite y es de 16 canales. Estamos en proceso de renovación. Entonces, muchos tecnólogos estaban acostumbrados a hacer un test bolus, pero lo hacían en la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, la ubicación anatómica en su porción M1 es muy variable. Puede estar más abajo, más arriba, puede ser oblicua. Entonces, al calcular el ROI ahí y calcular la circulación del contraste, habitualmente fallábamos. Y nuestros angiotac eran muy deficientes. Entonces, lo que hicimos fue hacer un test bolus en la arteria carótida interna subpetrosa, que es una arteria que siempre está ahí. Siempre va a estar ahí casi en el 99,99% de los pacientes. Y nuestros angiotac mejoraron radicalmente. Por lo tanto, ustedes como radiólogos tienen que saber cómo se toma la imagen. ¿Es un bolus tracking? ¿Es un test bolus? ¿La imagen es arterial? Lo mismo que en el hígado. Tienen que hacer un análisis de la calidad del examen. Y para cerebro es clave. Entonces, los angiotac, ¿qué escáner tienen en El Salvador? Un Philips muy viejito. ¿Cuál? Y el Bodytom. ¿Y cómo son los angiotac? Sin comentarios. Pero sabes que ustedes los pueden mejorar. Miren, vean si lo están haciendo con un bolus tracking, vean si están haciendo con test bolus, pregunten si están haciendo un test bolus, si lo están haciendo en la arteria cerebral media. Pueden mejorarlo, ¿eh? Si quieren los podemos ayudar. Y a lo mejor tampoco son tan malos, tendríamos que verlo. Pero en Doc, su... el tema de técnica de examen en Salvador es un problema profundo, sistemático, porque ha requerido muchas intervenciones que no se han pescado, por decirlo. Así que no es por falta de intención ni nada. No estoy diciendo eso, sí, yo sé que ustedes son muy motivados, pero bueno, lo que les quiero transmitir es que no tienen que ser expertos en la física del tomógrafo, pero saber ciertas técnicas. También para los angiotac de tórax, por ejemplo. Saber bien si está bien tomado. Entonces, los angiotac son claves. ¿Por qué se los digo? Porque yo, y con esto termino, por ejemplo, este paciente tiene una oclusión de la arteria cerebral media derecha. El contraste no sube. Pero ¿qué pasa si yo en una fase venosa, porque los angiotac tienen que venir siempre
con una fase venosa, ¿qué pasa si en la fase venosa yo veo representación de la arteria hasta acá? Eso podría pasar, porque nosotros, recuerden que el trasfondo de esto también son tiempos circulatorios. Por eso, idealmente hay que tener una fase arterial y una fase venosa, porque ya con esas dos fases yo puedo definir tiempos circulatorios. Imagínense, este segmento se opacifica en la fase venosa y se corta acá, y el trombo estaba aquí, no acá. Y esto no se representó en fase arterial porque aquí había flujo lento o había retardo del tiempo circulatorio. Ahí la decisión no es la misma. No es lo mismo para el doctor Campónico ir a buscar un trombo en M1 que ir a buscar un trombo en M2. No es lo mismo. Por lo tanto, este análisis es fundamental para su formación. Saber interpretar la calidad del examen que están informando y tomar decisiones. Eh, todos los estudios vasculares o luminográficos, donde sea, tienen dos signos y no existen más. Dos signos radiológicos: defecto de Yene y salientes de perfil. Defecto de Yene y saliente de perfil. Esto es un defecto de Yene. Y yo le doy el apellido de oclusión porque no avanza más la arteria. Y además, como radiólogos, siempre tienen que darle la siguiente frase: primero, defecto de Yene o saliente de perfil, y si es defecto de Yene, decir si es oclusión, estenosis o un flap de disección, y el siguiente patita es ver si es agudo o crónico. Entonces, habitualmente, si se corta como con un cuchillo, ¡pah! Si se corta así, es agudo, porque las oclusiones crónicas habitualmente tienen una disminución paulatina de su calibre. En inglés se llama tapering, o disminución paulatina. Estas oclusiones agudas habitualmente son a rajatabla. Eso es importante. Entonces, acá su informe debe ser: ok, el signo radiológico es un defecto de Yene, yo interpreto que es una oclusión porque es una arteria cerebral media, debe tener un trombo, ok, oclusión, mi siguiente palabra, oclusión aguda, voy a ver la tomografía computada, oclusión aguda secundaria a un trombo endoluminal. Ese es el análisis radiológico que ustedes deben hacer. Eh, y lo vamos a dejar hasta acá por hoy. ¿Hay dudas, preguntas? Por favor, adelante. Doc, entonces para una ACV hiperaguda ante C, el único signo que como se condice con la restricción podría ser el trombo endoluminal agudo, porque la diferenciación, pérdida de diferenciación gris-blanca es más tardío también, o alcanza a estar dentro del ACV hiperagudo, ese menor a 6 horas, como que dicen los libros, pensando solo en escáner. No, sí, se puede ver. En ciertos casos se puede ver. Sí, se puede ver Waldo, ¿cierto? Sí, Doc. Sí, pero son signos que no son tan constantes. Además, el clínico sabe, él tiene el paciente ahí, sabe si es central, idealmente sabe el tiempo de aparición de los síntomas. Él quiere saber si quiere el sustrato de la trombolisis, quiere saber si está sangrando o no, si tiene algún tumor, si tiene un hematoma. ¿Se fijan? Eh, pero lo que sí te puedo decir es que la difusión es mucho, mucho más precoz
y mucho más sensible a los infartos recientes. Lo otro que le enseña a Daniel siempre es que los protocolos stroke tienen siempre difusión y FLAIR, y el FLAIR se positiviza a las 4 o 6, a las 4 horas y media o las 6 horas. Por lo tanto, si ustedes ven un área que restringe la difusión y saben que la difusión se positiviza a los 20 minutos, y después van a ver el FLAIR, no se ve nada, y saben además en su background de que el FLAIR o FLAIR se positiviza a las 6 horas, ustedes asumen, ok, este infarto tiene entre 20 minutos y 5 horas de evolución. Por lo tanto, puedo tomar decisiones. Ok, gracias. Ya, colegas, que les vaya muy bien, que tengan buena semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Gracias.